discover that my castle stands upon pillars of sun, Es muy típico en el entorno de los niños con TDAH, hablamos de los deberías, ¿no? Cuidado con los deberías, porque a veces a los TDAH les metemos en una globalidad, ¿no? Hombre, es que con 12 años yo creo que ya debería saber estudiar solo, ¿no? Bueno, pues yo no sé si debería o no debería estudiar solo. El caso es que nos tenemos que preguntar si tiene la capacidad de estudiar solo o no. Y no entremos consecuentemente en las comparaciones. Pero es que fíjate, con 12 años que me tengo que estar sentando contigo o que tengo que traerte un profesor particular y tu hermana que tiene 8 ya lo hace sola. Bueno, fenomenal. Pero es que son mundos paralelos, por mucho que sean hermanos. Hablamos todos mucho de TDAH, hablamos mucho de déficit de atención, hablamos mucho de la impulsividad, de la hiperactividad y de las dificultades para regular las emociones, pero casi nadie sabe lo que es el TDAH y esto es un problema muy grande, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el TDAH es el trastorno con diferencia que más se diagnostica en la infancia y en la adolescencia. Es importante que sepamos cuál es la raíz del TDAH para que podamos diferenciarlo de otros trastornos, de otras patologías o hasta incluso de otras circunstancias que son normativas, ¿no? Porque yo siempre cuento, si nos fuéramos a una clase de infantil, ¿no? Nos vamos a encontrar con que los síntomas que están descritos para el TDAH los cumplen todos los niños de la etapa infantil. Es decir, ¿qué niño de la etapa infantil, qué niño de 2, 3, 4 añitos no tiene dificultades para concentrarse? ¿Qué niño de la etapa infantil no tiene dificultades no tiene dificultades para controlar sus impulsos, para controlar su conducta, para gestionar sus emociones? Claro, entonces si nos pusiéramos en la puerta de una clase y vamos viendo estos síntomas directamente y muy alegremente, como desgraciadamente se está haciendo hoy, diagnosticamos de TDAH y tenemos que ser muy cautos, ¿no? Por eso el TDAH es un trastorno que solamente se puede diagnosticar a partir de la etapa de primaria, a partir de los 6-7 añitos, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los adultos, somos los encargados y somos los llamados a ejercer de muletas de nuestros niños con TDAH. Y me da igual si nosotros nos referimos a maestros, si nos referimos a madres, a padres, a abuelos, a profesionales, a psicólogos, a médicos, a neurólogos, me da igual, nosotros los adultos somos los encargados y los que tenemos la función de aportar esas muletas. Los niños, los adolescentes con TDAH no tienen la capacidad de crear por sí solos esas muletas. Y esto lo digo porque generalmente tendemos a invitar o a obligar a nuestros niños con TDAH a que hagan las cosas por sí solos y no pueden. Y es importante que nosotros como adultos, con esta parte del cerebro que es tan importante como es la corteza prefrontal, ejerzamos de corteza prefrontal de nuestros niños con TDAH. ¿Por qué? Porque como hemos dicho que el TDAH es un trastorno en el neurodesarrollo, implica que el desarrollo del cerebro es mucho más lento o es diferente. Y si el cerebro se desarrolla de partes posteriores a partes anteriores, lo último que se desarrolla es la corteza frontal. Pero claro, en el caso del TDAH, con mayor motivo aún, se desarrolla mucho más lento, ¿no? Entonces por eso mamá y papá tenemos que ejercer de directores de orquesta. Y tenemos que enseñar con las muletas de las que hablábamos antes a que aprendan ellos solos, pero con un aprendizaje, con un recorrido de muchos años, no de unos meses, de muchos años, a dirigirse ellos mismos. Por eso el TDAH es un trastorno adaptativo. Por eso el TDAH es un problema en hacerme cargo de mí mismo. Pero eso es un problema en el autogobierno. Por eso tienen dificultades para gestionar sus emociones, por eso son impulsivos, por eso son hiperactivos. Y el problema que tenemos en nuestra sociedad, con nuestros niños, adolescentes, y por qué no decirlo, con nuestros adultos con TDAH, es que se malinterpretan sus síntomas, que se malinterpretan sus conductas, sus acciones. Y tendemos a decirles que son malos, que son vagos, cuando en realidad es un trastorno del neurodesarrollo, es algo que ellos no pueden controlar. ¿Qué consecuencias tiene el TDAH? Bueno, puede tener muchas consecuencias o esas consecuencias pueden estar minimizadas. Vale, ¿y esto, Rafa, de qué depende? Bueno, pues depende de las muletas que le demos. Claro, y si seguimos el mensaje social que escuchamos constantemente de apáñatelas tú porque el día de mañana yo no voy a estar, vamos mal. Porque voy a repetir que el TDAH necesita de esa wifi. El TDAH necesita de adultos significativos que les miren incondicionalmente, que entiendan los síntomas y que sean capaces de dar una atribución adecuada, correcta y que empodere al niño. A nivel emocional están completamente por los suelos. Y necesitan, como en el caso del cuento, necesitan de un José Luis, ¿no? José Luis, el José Luis de verdad, José Luis Marín fue el que a mí me enseñó
una vez que ya acabé la universidad, el que me enseñó a mirar incondicionalmente, el que me enseñó el concepto y el que me demostró cómo se miraba incondicionalmente. Y a partir de ahí mi vida dio un giro a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional, ¿no? Y esto es fundamental, ¿no? Fijaos, un 70% reconocen no tener mejores amigos. ¿Qué cantidad de sufrimiento tienen nuestros chicos con TDAH? Claro, y se niegan constantemente a colaborar con nosotros, se niegan constantemente a hablar y están completamente desconectados de sus emociones, como para no hacerlo. Es decir, si nadie les entiende. Por eso en el cuento, cuando José Luis, que mira incondicionalmente a sus alumnos, es capaz de entender, de comprender, de acoger y de hacerse cargo emocionalmente de Nico, lo que hace que es, empieza a transmitir ese color, ¿no? Que además lo ha representado Chema de una manera magnífica, empieza a transmitir ese color, ¿no? A hackear el entorno de Nico. Lo fundamental en un caso de TDAH, lo fundamental en Nico no es Nico. La primera piedra es el entorno. Y entonces, ¿qué hace José Luis? Habla con mamá y con papá, les explica qué es esto del TDAH. Habla con el profesor, habla con los profesores y habla, que se nos olvida muy a menudo, con los compañeros de Nico. Por supuesto que a Nico también hay que explicárselo, ¿no? El otro día me hacían una entrevista para un medio de comunicación y me decían ¿por qué es importante explicarle a los niños con TDAH que tienen TDAH? Bueno, es fundamental para que yo pueda hacer atribuciones correctas. Claro, si el entorno hace atribuciones incorrectas porque me dicen que soy malo, soy tonto y yo no entiendo lo que me pasa, llego a una conclusión de que soy defectuoso, de que no soy apto. Una acción como puede ser esta que estáis viendo, es decir, agacharnos, ponernos a su altura y mirarle los ojos, ya es suficiente, sin que yo haya pronunciado una sola palabra, ya es suficiente como para que la amígdala cerebral, esa estructura donde codifican estas tres emociones que hemos visto antes, el miedo, la rabia y la tristeza, que está hiperactivada, es decir, que tiene una gran cantidad de sangre, poquito a poco se vaya haciendo pequeña y vaya recuperando su tamaño normal. O lo que es lo mismo, esta postura hace que vayamos heterorregulando, es decir, que vayamos calmando y vayamos tranquilizando a nuestros niños. Y donde digo a nuestros niños, me refiero a nuestras parejas, me da exactamente lo mismo. Ponernos a la altura, mirarnos a los ojos, calma. Y ya, si queremos más allá, abrazar, calma. Neurobiológicamente hablando, los abrazos son necesarios. Generan dopamina, generan tranquilidad, generan conexión. Y que nadie se le olvide que somos seres humanos, que somos mamíferos y que necesitamos estar conectados.